Bueno, como que yo ya estaba bien enfocado en el hecho de hacer las conferencias, y fue entonces cuando vino mi pastor a ser uno de los expositores de la conferencia. Recuerdo claramente que él me dijo: está todo bien con que vengamos a hacer la conferencia, pero él me dijo: nosotros queremos escucharte a ti también. Y eso fue sinceramente un desafío, ¿verdad? Porque he predicado en iglesias, he predicado a mi congregación, pero la verdad que predicar en una conferencia no había tenido esa oportunidad. Y de alguna manera yo creo que cuando mi pastor me dijo para hacer eso, de alguna manera estaba ensanchando el ministerio, ensanchando varias cosas para poder tener, ¿no?, el privilegio de poder compartir la palabra con cada uno de ustedes en esta conferencia. Así que estoy aquí por la gracia de Dios, estoy aquí porque es un mandato que me ha dado mi pastor, pero la principal razón por la que estoy aquí es porque yo creo que hay una palabra de Dios para ti esta mañana. Y vamos a leer esta porción de la Escritura. Y dice el versículo 1: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. La verdad que yo me he quedado, en primer lugar, impresionado por la cantidad de veces que el apóstol Pablo usa la palabra sufrir. Ahora, solamente en este capítulo, porque evidentemente incluso en el capítulo 1 sigue hablando sigue usando esta palabra. En los siguientes capítulos hace lo mismo, pero como dice, para muestra un botón nada más. En 13 versículos de este capítulo, para mí es abrumador la manera en la que el apóstol Pablo, usado por el Espíritu Santo, utiliza esta palabra sufrir. Tú pues sufre, sufrido, sufrimos. Lo primero que me llamó la atención de este pasaje es eso. Otra de las cosas que me llama la atención, ahora vamos a chequear esta palabrita, sufrir, sufrido, ¿no? Bueno, yo no soy un experto en griego, pero gracias a Dios tengo libros de expertos en griego. Y estudiando un poco, me he dado cuenta que la palabra sufrir en realidad es una traducción en español, pero de varias palabras que están en griego. No es la misma palabra. Si bien es cierto, nosotros encontramos la palabra sufrir aquí, y cuando vemos sufrir, sufrido, es como que para nosotros suena igual, ¿no es cierto? Es como si simplemente estamos pasando de un verbo a un adjetivo, a un sustantivo, pero siempre usando la misma palabra. Pero cuando estaba leyendo y viendo un poquito la versión en griego de este capítulo, algo que me llamó a mí la atención es que en realidad el apóstol Pablo no está usando la misma palabra. Hay por lo menos
hay por lo menos unas 6 o 7 palabras en griego que la Biblia en español ha traducido sufrir. O sea, no es la misma palabra. Pero no es la misma palabra no porque esté hablando de algo diferente. No es la misma palabra porque en realidad a mí me da la impresión que el Espíritu Santo usó este lenguaje tan perfecto que fue el griego para poder abarcar en cierta manera todo tipo de sufrimientos. Entonces, por ponerles nada más ejemplos, ¿no? Hay, por ejemplo, una palabra en griego que, y vamos a verlo acá para que lo puedan chequear un ratito. Pero, por ejemplo, en el versículo 3 dice: tú pues sufre penalidades. Aquí está hablando acerca de un tipo particular de sufrimiento. Es interesante que cada vez que el apóstol Pablo usa la palabra sufrir, no lo habla en términos general, lo habla en términos específicos, que al final, cuando uno suma, te das cuenta de que lo abarca todo. O sea, es como si no hay ningún espacio de sufrimiento que el apóstol Pablo no esté tocando. En otras palabras, el sufrimiento desde ese punto de vista es bíblico. En cada área. No hay una sola área de lo que tú puedas padecer o sufrir que no abarque la inspiración del Espíritu Santo en la palabra. Ahora, específicamente en este versículo, es interesante para mí que está hablando acerca de aflicciones que se te pueden provocar a ti, cosas que afligirte. Entonces, este es un tipo de sufrimiento. Luego hay otra palabra acá mismo en estos versículos, y está, por ejemplo, en el versículo 24. Está en este capítulo. Dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar. Y luego dice allí: sufrido. Pero por ejemplo, es un tipo bien particular de sufrimiento, porque ya no se refiere al sufrimiento del versículo 3, solo de aflicciones, sino que en este punto en específico está hablando acerca de cómo nosotros debemos de sufrir, pero por ejemplo, sobrellevando con paciencia cosas malas que pueden venir a nosotros. Entonces aquí hay algo, otra vez es algo específico. Cuando algo malo viene y cuando algo malo te ataca y tú en ese momento estás sufriendo, a eso está haciendo referencias. O sea, no sé si me entienden, pero estamos hablando de diferentes tipos de sufrimiento, pero que a la larga abarcan todos los tipos de sufrimiento que un ser humano, un creyente, puede experimentar. Amén. Entonces hemos leído el versículo 3, hemos leído el versículo 24, pero yo quisiera esta mañana enfocarme más en el versículo 12, porque a mí me llama la atención este versículo, ¿no? Ahora, lo interesante es que aquí también dice: sí sufrimos. Y otra vez, en español suena igual, pero finalmente lo que trato de decirles a ustedes es que no hay un solo tipo de sufrimiento para lo cual tú no estés lo suficientemente lleno del Espíritu Santo como para poder soportarlo, como para poder resistir, como para poder seguir avanzando. La palabra de Dios está declarando victoria sobre tu vida en cualquier situación. No importa si lo que estás padeciendo son aflicciones. Incluso hay palabras, por ejemplo, ¿ustedes recuerdan el pasaje de 1 de Corintios que dice que el amor es sufrido? Otra vez utiliza la palabra sufrido. Pero de este tipo en particular, los estudiosos de griego dicen que está haciendo referencia al sufrimiento que otras personas pueden hacerte a ti. Entonces estamos hablando de aflicciones que tú puedes tener. De repente ataques, quién sabe, no sé, de enfermedad, ataques de repente que tienen que ver con tiempos de donde nuestras finanzas, por ejemplo, están de repente, quién sabe, por los suelos. Aflicciones. Estamos hablando de aflicciones que provienen de gente, de personas. Estamos hablando acerca de
de aflicciones cuando el mal ha venido contra ti de una manera descarada y todavía la Biblia sigue diciendo, bueno, entonces tú tienes que sufrir. Ahora, a mí lo que me encanta de este versículo 12 es que específicamente esta palabrita en griego es como si resumiría todo. Es otra palabra, pero como que resume todos los sufrimientos. Y acá dice, en este versículo 12 dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, dice Él, también nos negará. Ahora, esta palabrita es la que aparece más en griego. Y curiosamente, esta palabrita está siempre ligada a la palabra sufrir de 1 Corintios, que te estoy diciendo. El amor es sufrido. Siempre van juntitos. Siempre van de la mano. Ahora, vamos a centrarnos aquí. Te he dicho todo esto no para marearte con el griego, porque la verdad yo ya me estoy mareando. Pero te he dicho todo esto con la intención de que tú te des cuenta que el Espíritu Santo ha escogido diferentes palabras para finalmente decirnos algo a nosotros. Que no importa lo que tú estés padeciendo, no importa lo que venga contra ti, la victoria es tuya. Amén. ¿Hasta aquí estamos bien? Eso es lo que el Señor está queriendo decir. Ahora, pero no sé si notan ustedes en su Biblia que tienen ahí, nuestra Biblia en español cambia de formato a partir del versículo 11. ¿Se han dado cuenta? Es como si hasta el versículo 10 está siguiendo un formato, pero luego a partir del versículo 11 cambia el formato. Y es que la misma manera de redacción del apóstol Pablo cambió. Por eso es que aquí hay un cambio. Y ayer, mientras estábamos teniendo la reunión con los ministros de alabanza, en la tarde tuvimos un taller para todos los que están involucrados en alabanza. Yo les estaba explicando a ellos que la razón por la que aquí hay un cambio de formato en el texto es porque el apóstol Pablo, y esto es lo que la mayoría de estudiosos están de acuerdo, aquí el apóstol Pablo está empezando a escribir una canción que la iglesia primitiva solía cantar. Entonces, si alguien quiere saber, por ejemplo, cuál era una de las... Nosotros hemos cantado Bendito Jesús con todo el corazón. Yo no sé qué alabanza le gusta a usted, pero esta es una alabanza favorita para el apóstol Pablo. Algunos piensan que los cristianos recién cantamos a partir de 1980 en adelante, pero los cristianos siempre hemos cantado. De hecho, el mismo Señor Jesucristo, ¿se acuerda usted que en la última cena Él presidió el himno para que ellos puedan cantar durante la última cena? Entonces, está bien, sí, soy pastor, soy un ministro del Señor, pero gracias a Dios el Señor también me ha permitido a mí poder cantar, poder alabarle a Dios. Hemos ido con los chicos a tantos lugares llevando la alabanza, pero algo que sinceramente cada vez que leo esto a mí me desafía algo, y es qué tremendas son las letras de los cánticos de la iglesia primitiva. Ahora, yo sé que acá hay muchos pastores y muchos líderes, y yo no sé si tú te has dado cuenta del poder que tiene la alabanza. Antes de poder tener acá, antes de poder cantar aquí, estaba conversando justo con Diego, que es el bajista, y estábamos hablando acerca de cómo es interesante la alabanza, porque la alabanza, y hay muchos estudios bíblicos al respecto, pero la alabanza, una de las cosas que hace la alabanza es como si una tierra que está seca, una tierra que no está preparada, la alabanza la empieza a arar. Entonces suaviza la tierra, prepara la tierra, de tal manera que cuando llegue el sembrador con la palabra, esa palabra pueda simplemente ser insertada y esa palabra posteriormente pueda dar fruto. La alabanza es bien importante. Ahora, ayer yo les decía a los hermanos que hemos estado reunidos aquí que, bueno, el diablo es un mentiroso,
Y a veces hay personas que dicen, esta es música de Dios y esta es música del mundo, dicen. Y yo no sé de dónde sacan eso. Hay algunas personas que pueden decir incluso, esta es música de Dios y esta es música del diablo. Pero quiero decirte algo, el diablo no tiene nada. El diablo es un usurpador. Ahora, hablando un poquito en cuanto a música, entonces yo quiero decirte, la música es de Dios. Nuestro mismo Dios nos hizo a nosotros un instrumento de música. Usted es un instrumento de música. Entonces, de alguna manera yo me doy cuenta la importancia que tiene la música. Los bebés, por ejemplo, desde que son pequeñitos se mueven al ritmo, a ellos les gusta cantar, a ellos no les importa nada. Yo me acuerdo que una vez estaba viniendo con Jonathan, mi hijo, estaba más pequeñito, y estábamos andando los dos. Yo estoy con mi Biblia, él está con su saquito, estábamos viniendo para venir acá a la iglesia los dos. Y estoy andando ahí feliz porque soy el pastor y estoy andando con mi hijo. Y de pronto allá en esa tienda que es de Garza, estaban escuchando canción fuerte, a alto volumen. Y era un reggaetón horrible el que estaba sonando. Y yo estaba avanzando y de pronto mi hijo me suelta la mano y en plena calle. Y yo estaba con mi Biblia a un lado. Y yo digo, ¡ay, Señor! Lo agarré a mi hijo. Vámonos, vamos, le digo. Pero algo que con esta explicación lo que yo quiero decirte es que la música, la danza, hemos sido creados para eso. Ahora, algunas personas piensan que porque el diablo usa eso, ya, pues eso es del diablo, pero créame, hermanito lindo, hay gente que a veces piensa que la iglesia más bien está tomando cosas del mundo. Es al revés, hermano. El mundo ha tomado cosas que le pertenecen a la iglesia. Una de las cosas es la música, la otra es las finanzas. La Biblia dice que las finanzas de los impíos están ahí guardadas para el creyente. El problema es que el creyente no va y los toma. Ese es el problema. Pero seguimos hablando un poquito de alabanza. Ahora, yo he examinado el libro de los Salmos. Y en el libro de los Salmos hay indicaciones musicales para la gente. Hay términos que se utilizan en el libro de los Salmos que, bueno, nadie sabe 100% lo que eso significa, pero la mayoría está de acuerdo en que son momentos en los que hay un crescendo, lo que se llama en música, o un disminuyendo, lo que se dice en música. Hay ciertas pausas en las que se ordena que la gente se ponga a meditar en lo que está cantando. Es interesante. Ahora, en ese tiempo ya sabían escribir música, por supuesto, pero para mí es interesante que el Señor nunca nos dejó la música de los salmos, pero sí la letra. Eso significa algo tremendo. Yo creo que nosotros acá creemos en el poder de la confesión. Es como si el Señor dijera, mira, ponle tú la música que quieras. Por ejemplo, acá hay gente que alaba a Dios pues, en Centroamérica con merengue, con salsa. Ellos no se hacen problemas. Pero a veces hay gente que a veces piensa que lo lento, lo fúnebre, la música de velorio es de Dios. Yo una vez me acuerdo que fui a una iglesia y les empecé a predicar a la gente y les hice una pregunta. Era de jóvenes. Me gusta hablar con jóvenes. Y una vez les pregunté, esta pregunta era con trampa, pero les dije, a ver, ¿quién creen ustedes que inventó las fiestas? Y todos a una dijeron, el diablo, pastor, el enemigo. Y les dije algo que creo que también les afectó. Les dije, no, disculpen, pero el inventor de las fiestas es Dios. Si ustedes leen el Antiguo Testamento, hay fiesta para todo. Cuando siembras, cuando cosechas, fiestas de la Pascua, fiesta acá, fiesta allá. Con todo respeto a mi papá voy a decir, pero nuestro Dios es un Dios fiestero. Ahora, que tú seas serio, y eso es otra cosa, ¿ya? Que tu personalidad sea diferente es otra cosa. Pero déjame decirte que cuando tú llegas a un punto en el que estás embriagado del Espíritu Santo, olvidas todas esas cosas y allí es cuando tú te das cuenta que el Dios que tenemos es un Dios de fiesta.
Es un Dios de gozo, es un Dios de alegría. ¿Me está entendiendo? Yo crecí en una iglesia donde se creía eso. La música lenta es de Dios y la música rápida es del diablo. ¿De verdad? La batería era del diablo. El baterista era el diablo. Siempre digo eso y todos lo ven a mi hermano. Pero vamos al punto acá. Yo pienso que tú puedes tomar la música que quieras. Yo pienso que nadie debe juzgarte a ti por la música que te gusta. Pero lo que sí debemos de juzgar nosotros y fuertemente es ¿qué es lo que tú estás cantando? Ahora, yo antes de ser pastor, yo he sido ministro de alabanza. Y a este tiempo yo le doy gracias a Dios porque la verdad he dejado de cantar muchas canciones que la verdad eran tontería y media. Yo pensaba que estaba alabando a Dios, pero en realidad estaba alabando al diablo en plena iglesia. Y usted se sorprendería cómo es que hay canciones tan famosas que la iglesia lo canta, pero con convicción, con corazón, y que no tienen palabra. Y el problema es que lo que tu boca declara, eso va a acontecer. Por ejemplo, hay alabanzas que hablan solo de pecado. Soy pecador, soy pecador, soy pecador, soy pecador, soy pecador. Bueno, el trabajador trabaja. Amén. El trabajador trabaja. ¿Y el pecador qué crees que hace? Peca. Entonces no es sorprendente porque es que tantas iglesias tienen problemas con el pecado. ¿Cómo no van a tener problemas en el pecado si todo lo que hacemos es hablar y cantar acerca del pecado? Nuestro cántico debe ser diferente. Ahora, no quiero extender porque no quiero hablarles acerca de alabanza, pero quería tocar este punto porque acá estamos otra vez frente a un cántico que la iglesia primitiva cantaba. Ahora, a mí me gusta examinarlo así. Hay otra parte en la Biblia, ¿recuerda usted ese pasaje donde dice todo me es lícito, mas no todo conviene? Todo me es lícito, mas yo no me dejaré dominar por ninguna de ellas. Otra vez ahí cambia el formato. Ese era un cántico. Ahora, gracias a Dios no tenemos la música. No tenemos la música. Porque es como si el Señor dijera, ponle la música que quieras. Va a haber en diferentes sitios, va a haber diferentes tipos de música. Ponle la música que quieras. Pero el Señor sí está bien enfocado y concentrado en que estemos cantando y diciendo lo correcto. Porque lo que nuestra boca confiesa vez tras vez, eso es lo que va a venir a acontecer. Yo la verdad estoy bien, yo me siento bien privilegiado de estar compartiendo esta plataforma con el pastor Kurowen. Estamos siendo bendecidos. Y una de las cosas que me impresiona de él es los contactos que él tiene, la amistad que él tiene con ciertas personas. Bueno, del pastor Kenneth Copeland, ¿qué puedo decir? Yo le doy gracias a Dios tanto por su ministerio. Yo he aprendido del pastor Kenneth Copeland tanto. Y voy a asegurarme de antes de despedirme del pastor Kurowen, como él se ve con frecuencia con el pastor, por favor dile lo agradecido que estoy con el pastor por todo lo que ha hecho en mi vida, en mi ministerio. Siempre lo escucho. Pero otra persona que ha influenciado mucho en mi vida y que de repente no es tan conocido acá en Perú sobre todo, es el pastor Andrew Womack. Y para mi agrado, el pastor Kurowen también está vinculado al pastor Andrew Womack. Ahora, la primera vez que él fue a Estados Unidos, yo me acuerdo que FCF, nuestra organización, hizo una conferencia en Estados Unidos. Yo fui y para mi asombro, toda esa semana, las conferencias estuvo enseñando el pastor Andrew Womack. Y yo me acuerdo tan claramente una de las enseñanzas que él dio, porque él comenzó más o menos la enseñanza diciendo así: ¿cuántos tienen hambre y sed de Dios?
Y usted sabe, todos tienen hambre y sed de Dios. Todos levantaron su mano. Amén. Levanten su mano los que tienen hambre de Dios. Amén. Levanten su mano los que tienen sed de Dios. Amén. Y luego él dijo algo: están recontra equivocados. Y sabes una cosa, en ese momento se podía escuchar si un alfiler caía. Yo mismo estaba sobrecogido. Yo decía, pero ¿qué es lo que va a decir el pastor? Y luego él menciona la historia del Señor Jesucristo con la mujer samaritana. Y hay algo que el Señor le dice, el que bebiere del agua que yo le doy, no va a tener sed jamás. Y el que comiera de la comida que yo le doy, no va a tener hambre jamás. Y luego dijo, ¿y por qué acá hay tantos pastores que tienen hambre y sed de Dios? ¡Wow! Y por ese entonces yo recuerdo que la canción más famosa, por lo menos en los círculos cristianos, era: tengo hambre de ti, de tu presencia. Todo el mundo llora, sientes que se te escarpela tu cuerpo, todo. Y todo es a nivel carne. No es el Espíritu Santo, hermano. El Espíritu Santo va a honrar su palabra. Entonces estamos hablando de un plano emocional. Ahora, yo no estoy diciendo que no hay que ser emocionales. Vamos, no somos robots. Pero la verdad tiene que ir primero. Y según la verdad, mis emociones tienen que conducirse. Yo creo que esa es una parte importante en el hecho de ser soldado de Jesucristo. Pero volviendo al asunto, mira, ¿te das cuenta? Por amor a ustedes no les he hecho esa pregunta esta mañana. Porque hubiera sido una trampa bien. La verdad me estoy arrepintiendo de no haberlo hecho para reírme. Pero por ejemplo, esta declaración del Señor contrasta bastante con lo que nosotros solemos declarar. Ahora, nuestras alabanzas, si tú te das cuenta, son como si de todo le echamos la culpa a Dios. Él tiene que hacerlo todo. Él tiene que hacer algo más. Sí, está bien, ya su hijo murió por mí, pero alguito más, Señor, alguito más. Su obra es completa. Su obra es perfecta. No hay que añadirle nada más. No se trata, la vida cristiana en el nuevo pacto ya no se trata de hacer, se trata más bien de recibir. Ya no se trata de conseguir cosas. Ahora, tenemos que entender entonces que estamos en un nuevo pacto, que tiene mejores promesas. Ahora, yo no sé ustedes, pero en este momento quiero hablar esto quizás como ministro de alabanza también. Y cuando yo leo estos 3 versículos, del 11 al 13, la verdad que a mí me avergüenza lo que la mayoría de nosotros los cristianos cantamos. Porque fíjate la letra. Estoy diciendo que aquí la figura, el formato de la escritura acá cambia. ¿Por qué? Porque estamos frente a un cántico. Esto cantaba la iglesia. Esto cantaba la iglesia. Ahora, yo no sé la música. De hecho, te vuelvo a repetir, es como si el Señor dijera: ponle la música que quieras, pero mira lo que cantaba. Ahora, ayer yo les hice una pregunta a los chicos de alabanza y les decía: a ver, ¿quiénes acá tienen la responsabilidad de escoger las canciones todos los domingos? Y varios levantaron su mano. Entonces yo les dije: bueno, en ese sentido tú estás prácticamente al mismo nivel que un maestro. Porque lo que tú les hagas cantar a la gente, y te has dado cuenta que las canciones se repiten y se repiten y se repiten. Esa es la idea. Existe una ley de confesión. Y lo que tú declaras y declaras y declaras, eso es lo que va a venir a hacerse una realidad en tu vida. Entonces ahora imagínate en qué problema estamos si lo que le hacemos declarar a los hermanos es todo el tiempo derrota, todo el tiempo un escapismo, todo el tiempo el asunto de que como que le rehusamos a sufrir, le rehusamos a tener penalidades, le rehusamos a tener aflicciones,
Le tenemos, en otras palabras, puedo decir, miedo a ese tipo de cosas. Y lamentablemente, déjame decirte esto, pero eso estamos cantando todos los domingos. Ahora, leamos un poquito esta canción, que evidentemente fue palabra de Dios, está aquí escrita. Dice, palabra fiel es esta. Aquel Señor está diciendo algo que es absolutamente puesto, algo que está absolutamente fundamentado, absolutamente cierto. Dice aquí la palabra de Dios, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Ahora, no me sorprende entonces que ellos iban felices a morir en los coliseos romanos, devorados por leones. Mira lo que cantaban. Si morimos, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Ahora, acá puede haber un montón de interpretaciones y está bien, pero según el contexto, yo creo que lo que el apóstol Pablo está diciendo, en otras palabras, es como que él está escribiendo una canción más o menos que dice esta: yo no le tengo miedo a morir. Que si yo, dice acá, si somos muertos con Él, en su servicio, en actividad, gloria a Dios, viviremos también con Él. ¿Se da cuenta? Entonces, tanto la iglesia lo cantaba esto, que incluso los historiadores romanos, cuando escriben acerca de cómo padecían los mártires, ellos se sorprendían. Ellos decían, qué loca que es esta gente. La mayoría de gente tiembla, llora, se derrite cuando está a punto de ser devorado por leones, pero esta gente sale con el pecho erguido. Sale el papá, la mamá, hasta los hijitos. Hasta los leones están sorprendidos. Normalmente ellos dicen, no, normalmente se corren. Estamos listos para cazar, pero ellos vienen. Yo te aseguro que algunos leones dieron pasos atrás. ¿Entiendes? Pero otra vez te vuelvo a que entiendas esto. Fíjate el contenido de lo que se está cantando aquí. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Ahora, me daba cuenta también que la palabra muerto en realidad es una palabra que está en el tiempo pasado, es un tiempo pasado perfecto. Ahora, ¿qué significa eso? Que acá está hablando no de morir continuamente, sino está hablando acerca de un momento en el que tú moriste para que luego tú puedas vivir con Él. ¿Sí o no que eso es cuando ocurre el nuevo nacimiento? A ver, ¿cuántos saben acá que ya murieron? La persona antigua que tú eras ya murió. A todos digan, ya murió. Ya murió. Tú eres una nueva criatura. Hay personas que se preocupan y dicen, ay, pastor, ore por mí, no quiero volver a ser el mismo. No necesitas oración. Tú jamás vas a ser el mismo. Ahora, hay trazos de ti. Es como cuando mezclo, por ejemplo, el amarillo y lo mezclo con el rojo y me sale un marrón. Puede ser un marrón que tenga una tendencia a rojo, o puede ser un marrón que tenga una tendencia a amarillo, pero ya es marrón. No es ni amarillo ni rojo, es marrón. Así es contigo. Tú eres una nueva criatura. El antiguo yo que éramos ya murió. Cuando Cristo murió en la cruz y nosotros aceptamos su obra completa y perfecta, morimos con Él. Y ahora nosotros estamos viviendo con Él. Mira esto. Entonces estamos yendo también por otra interpretación de esto. Pero yo creo que también esto significa algo tremendo. Yo no le tengo miedo a morir. Y es por esto que a mí me llama la atención. El pastor Andrew Wommack ha bendecido tanto mi vida con sus enseñanzas. Las joyas más preciosas que yo me traje de Estados Unidos fueron 5 libros de él. Incluso una vez una hermana me envió un libro para un hermano que había asistido a la conferencia, que se había acercado a ella en una de las conferencias y dijo, por favor hermano, ¿me puede mandar un libro? Y la hermana le hizo la promesa, compró el libro del pastor Andrew Wommack
uno de los libros. Y recuerdo que cuando fui a Estados Unidos había comprado libros y la hermana me dice, por favor, me dice, hay un pastor que me hizo un pedido de que le pueda regalar un libro. ¿Me harías el favor de llevárselo? Claro, le dije, lo puse en mi maleta. Y en medio de toda la conversación, la verdad que ni ella ni yo sabíamos quién era ese pastor. Entonces, ¿sabes qué? Me autoofrendé el libro. Ahora no fue mi culpa. Yo le dije, descríbeme cómo es. Y me describía. Y dije, bueno, no me acuerdo. Entonces me autoofrendé. Ahora, este pastor, en una de las prédicas que él dio, me llamó la atención porque dice, ¿cuántos cristianos, por ejemplo, tiemblan si es que tú vas al doctor y el doctor te dice, este es tu último día de vida? Lo siento, de verdad lo siento. Imagínate que tú entras a su oficina, el doctor recibe tus resultados. ¿Has visto que hacen teatro los doctores? Sacan una especie de un sobre, lo sacan lentamente, parece que van a entregar el Oscar. Ven el resultado, te miran, ven el resultado, te vuelven a mirar, otra vez ven el resultado, mueven su cabeza. Es terrible eso. Ahora imagínate que alguien venga y te diga a ti, ayer escuchábamos que el pastor ha tenido varios diagnósticos de enfermedades terminales. Amén. ¿Cuántos han sido bendecidos? Amén. Ahora ellos de alguna manera lo hacen así. Ahora, pero este pastor, una de las cosas que a mí me desafió tanto cuando yo escuché esto, él dijo, pero ¿por qué tenemos esa actitud? Decía. Él decía, bueno, yo creo en sanidad, dice el pastor Andrew, yo creo en sanidad. Pero también si, por ejemplo, ese es el día que yo me voy a morir, ¿por qué la mayoría de cristianos no salta sobre el escritorio del doctor, le abraza y le dice, gracias por esta maravillosa noticia, hoy día voy a ver a mi Señor cara a cara? Entonces yo digo algo, ese es otro nivel. ¿Estás entendiendo? Ese es otro nivel. Otra de las cosas que él dice es, tanta gente habla acerca de que hoy el Señor creo que no me sanó, creo que no me sanó. Él dijo, a mí no me importa, yo solo sé lo que la palabra, no me importa lo que dice mi cuerpo, yo creo lo que está escrito. La Biblia dice que por sus llagas yo he sido sanado, por lo tanto, no es que seré sanado, ya he sido sanado. Y él dice, y si de repente, quién sabe, ese síntoma me mata, él dice, sí. Igualito, yo voy a ordenar que en mi lápida ponga, este hombre fue sano por las llagas de Jesucristo. Imagínense. Amo tanto la predicación. Yo creo que el pastor Crowell tiene mucho del pastor Andrew. Sí, el pastor predica y espiritualmente te da duro. Estás viendo estrellas y te estás parando otra vez y otra, hasta que se te reacomoda el cerebro, para que pienses bien. Otra de las cosas que él dice y que a mí me encanta es, él dice, ¿cuánta gente hay que, cuando un hermano es bendecido, dice, ay, pero ¿por qué tú no me bendices a mí, Señor? El otro hermano es bendecido, Señor, ¿por qué a mí no? ¿Qué hacen ellos que yo no hago? Si yo les sirvo, si yo estoy... A ver, ¿cuántos han pasado por eso? Ese pastor no hace nada, ya tiene un templo tremendo. Yo salgo todos los días, te predico, ¿qué pasa? Y él dice, cuando tú estás a punto de querer sentirte así, tú debes en ese momento darle gracias a Dios, dice, porque hay uno menos en la cola. Ya está cerca en el momento en el que está viniendo la bendición para ti. Son frases que yo te digo algo, personalmente a mí me han ayudado mucho. Y bueno, ya no sé por qué estamos acá, pero ya, somos muertos con él.
Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Entonces esto puede tener una aplicación definitivamente para el tema de decir que hemos muerto en Cristo Jesús y que ahora vivimos en Cristo, pero también por el contexto da la impresión de que lo que se le está enseñando a la iglesia es: usted no debe tener miedo a morir. Hermano, el día en el que nosotros muramos, dice, estar ausentes del cuerpo es estar presentes con Dios. Ese no debe ser el día más triste de su vida, debe ser el día más alegre de su vida, que no le tememos a morir. Hace poco, repartiendo las invitaciones, nosotros con mi hermano tuvimos un accidente con el carro. Y la verdad, hermano, es que estuvimos yendo a la selva, empezó a caer lodo, empezaron a caer malezas, empezó a caer parte de árboles, y de pronto es como que el carro se subió sobre esa maleza y empezamos a patinar en la carretera. No había cuándo parar el carro. Y cuando el carro estaba dando la vuelta, se fue para el otro lado, al abismo. Usted no lo va a creer, hermano, pero aquí está Jacobo de testigo. En todo el parabrisas del carro, lo único que veíamos era el abismo y las rocas en el fondo. Y el carro iba cayéndose. Y lo peor, dos gorditos adelante. El motor adelante. Entonces decíamos: ay, Señor. Ese día dije: a veces debí de haber bajado de peso para que no se vaya esto más. Y algo ayer comentaron los pastores, fue tremendo. Yo abro la puerta del copiloto porque mi hermano estaba conduciendo y parecía que estaba en un avión, todo era vacío, no había nada. Amén. Y cuando estábamos ahí, bueno, logramos salir, gracias a Dios mi hermano tuvo un espacio para poder salir. Yo salí por la parte posterior y ya algunos carros se habían detenido y toda la gente gritaba, toda la gente estaba ahí, estaba más asustada que nosotros. Y la gente increíble empezó a glorificar a Dios. Dios los ama a ustedes. Y los choferes expertos me abrazaban a mí y me decían: ¿usted es el dueño? No, sí, le digo. Y me dicen: tranquilidad. Tú estás bien. Pero me dice, lo siento, pero mira cómo está tu carro, está colgado. Ya se va tu carrito. Y varios me decían a mí: no te preocupes, me dice, lo material se consigue. Pero lo importante es que tú estás bien. En ese momento vino el Espíritu Santo sobre mí. Y yo le dije: no recibo eso. De hecho, hermano, cuando el carro se iba cayendo, tomé autoridad. Golpeé el carro y le dije: ¡carro, detente! Y el carro se quedó ahí. Porque, hermano, ya nos íbamos. Esto hubiera sido una conferencia velorio. Hubiera que llevar flores al cementerio general de Tarma acá después, al terminar la conferencia. Ahora, el tema es ¿no? Que yo voy, me acerco al timón del carro, todos están gritando, y le hablo al carro y le digo: carrito, tú desde que has sido construido, has sido hecho para misiones. Así que le dije: yo te digo a ti, carro, no es tiempo para que tú te vayas. No hemos terminado de repartir las invitaciones. Así que mira, tú sales de esto. Hermano, no sé cómo apareció un tractor. Le pusieron esas sogas metálicas que existen gruesas. Y en ese momento empecé a ver ángeles, hermano, porque gente bajaba, la gente empezaba por... Ellos hicieron todo. Y había tanto desorden, porque usted sabe, en medio de la desesperación todos mandan. Y al final tuve que decirles a todos: ya, cállense. Así, en vez de estar hablando, todos párense ahí, levanten un poco que el tractor va a sacar. Y tú, carro, déjate de cosas, vas a salir de allí. Y de pronto sacaron el carro, observamos el carro estaba bien, no tuvo problemas. Un rasguño que hemos ido a Lima, ya hasta hemos cambiado, está nuevo. Fue de Dios.
Y cuando ya volvimos a nuestro carril y todo, ¿cómo llamarlo eso? El drama, el show, ¿quién ha dicho el show? El Señor le añada a la persona que hizo. Y volvemos, y me acuerdo que mi hermano me dice, ¿qué hacemos? Me dice. Y yo le digo, vamos a celebrar. Estamos cerca de la Merced, ahí hacemos fiesta, Jaco, le digo. Dios ha sido bueno. Y no nos detenemos hasta llegar a Oxapampa y Villarrica llevando las invitaciones. El payaso del diablo está queriendo detenernos, pero no lo va a lograr. Amén. Ahora, la mayoría de gente que hace en esas circunstancias se asusta. Dice, ay, mejor regresemos. Volvamos, me echaré en cama un rato, tomaré un litro de agua de azar. Mejor, no sé, más bien llamaré a una enfermera y que me ponga intravenosa el agua de azar. ¿No sé? Yo sé que soy cristiano, no creo en eso, pero a ver si me pasan un huevo de avestruz para que se me salga el miedo. Yo no sé si usted vio ese video en internet, pero yo lo vi. Había una francotiradora que estaba ahí y de pronto viene un disparo y ¡pum! En la pared a centímetros hay el hueco de la bala. Y la chica que está con su chica, toda mujer, y la señorita que está con su armamento ve que la bala llegó, ve el hueco de la bala y se ríe. Entonces está filmando todo su selfie con el hueco. O sea, la mayoría se asustaría, de la mayoría de su alma se saldría, volvería una semana después a su cuerpo. ¿Entienden lo que le digo? Estaría pálido una semana, pero es que esa chica es soldada. Es soldada. Y hermano querido, una de las razones por las que hemos dado este título a esta conferencia es porque voy a incluirme, porque Dios me libre de creerme aquí parado, el hombre perfecto, el que ya lo sabe. No, al contrario. Pero sí voy a decirte que a veces nosotros los pastores lidiamos mucho con emociones. Y hay figuras en la Biblia que sería bueno que las incorporásemos a nuestra identidad. Es bueno saber que somos amados de Dios, es bueno saber que somos hijos de Dios. Pero es maravilloso también saber que frente a cualquier situación somos soldados de Jesucristo. Y esas cosas no tienen por qué afectarnos. Pastor, ¿y si ese día se moría, ¿has estado feliz? Pastor, ¿y su esposa? ¿Y su hijo? No hay puesto desamparado, ni su descendencia que bendiga. Pastor, pero lo estaba haciendo yendo a repartir. Ay, pobrecito. ¿Cuál que pobrecito? ¿Acaso los soldados que mueren en acción no son condecorados? Es más, mi esposo hubiese recibido una pensión más abundante todavía de mi padre. Yo creo que nosotros no debemos de tenerle temor a la muerte. Si usted está empezando a hacer viajes misioneros, está empezando a salir, usted sabe de lo que le estoy diciendo. Hermano, yo le digo, no hay viaje en el que apenas yo pongo el pie en el bus, en el carro o conducir, que el diablo no viene con sus tonterías de mentira y diga, en este viaje te mueres, no vas a llegar. Va a ser un tráiler grandote tipo Optimus Prime, el que va a pasar por encima de ti. Así que ahora, mucha gente lo que hace en ese momento discute con el diablo. Mucha gente en ese momento piensa en su testamento. Mucha gente en ese momento saca su celular, manda un WhatsApp a su esposa, por si acaso me despido, si no vuelvo regreso. Y cosas como esa. Pero por favor, ese es el momento en el que uno tiene que reírse del diablo. No es momento de discutir, es momento de decirle, ¿sabes qué, diablo? A mí no me da miedo morir. Morir en acción sería un privilegio. Hay gente que se muere comiendo pollo, se
Hay un programa en cable que es 1000 maneras de morir. No están tontas de morir. Una vez vi a 2 japoneses, uno de ellos murió porque se saludaron muy cerca y se golpearon la cabeza, les dio una conmoción cerebral y murió uno de ellos. Hay formas tan tontas de morir, pero morir sirviéndole al Señor debe ser algo glorioso. No deberíamos estar atemorizados por eso. Que la única... No. Hay un día señalado en que le vamos a ir a la gloria, no antes. Mi abuelo, al que no conocí, pero por mi familia he llegado a conocerlo más que de repente mi propio papá, solía decir: nadie muere en la víspera. Así que tranquilo, sigamos adelante. ¿Está entendiendo? ¿Qué canción que está aquí? Pero comparemos con las canciones de hoy en día. Ay, no me lleves. O a veces es como que queremos generarle, creo, un trastorno al Señor. Porque según cómo estamos, nos queremos quedar o nos queremos ir. Si las cosas me van bien, Señor, 120 años acá en esta tierra. Me empiezan a salir las cosas mal, recógeme, Señor. Estoy listo para que tú me... Gracias a Dios que el Señor no oye todas las oraciones que le hacemos. Si no, ¿dónde estaría? Okay. Pero este es mi énfasis, escuchen esto. Si sufrimos, hay una promesa aquí para los que sufren. Dice: si tú sufres, vas a reinar. Ahora, hay gente que toda la palabra reinar, abundancia, prosperidad, esa gente siempre pone todo eso en el cielo. Ellos son los que siempre cantan: allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo. Yo una vez escuché a un gran maestro de la Biblia que decía: yo siempre pensé que el evangelio se trataba de llevar la tierra al cielo, pero él dice: ahora me doy cuenta que estoy equivocado. El evangelio es más bien traer el cielo a la tierra. Por cierto que usted va a tener una posición privilegiada en el cielo, pero usted ha sido llamado a reinar aquí y ahora. El Señor no dice: serás rey y sacerdote, dice: ya eres rey y sacerdote, ya eres. Y si eres rey, reina. Pero hay una promesa acá dice: pero si tú sufres... Ahora, yo les vuelvo a repetir, yo no creo que las cosas malas provienen de Dios. La Biblia dice que solo lo bueno, lo recontra bueno, proviene de Dios. No podemos nosotros confundirnos en eso. Es un pecado bien grave decir a lo bueno malo y a lo malo bueno. Todo lo que es bueno, lo maravilloso, desciende de lo alto, del Padre de las luces, dice la Biblia, lo bueno. Entonces, ¿de dónde proviene lo malo? Ya sabemos. Amén, ya sabemos. Este mundo es un mundo caído. Este mundo es un mundo que lamentablemente pues está empeñado al enemigo. El Dios de este mundo es Satanás. Por eso es que Efesios dice que si somos soldados, bueno, nos explica, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Entonces hay algo que creo que tenemos que incorporar. Mira, escúchame esto. La gente le tiene pánico a sufrir. De hecho, todas las profesiones, todas las construcciones, todos los inventos tienen un solo objetivo: hacer que tú sufras menos. Pero quiero decirte algo, y yo ruego a Dios que esto cale profundo en tu corazón. Pero el siervo de Dios, el Hijo de Dios, el soldado de Jesucristo, escúchame, así como no le tiene miedo a morir, no le tiene miedo a sufrir. De hecho, esto de repente les va a sonar, esto ya linda casi con el masoquismo ya. Pero llega un momento en el que tú hasta disfrutas ese momento de sufrimiento en el que tú estás. ¿Tú no crees? A mí algo que me llama la atención de Daniel, sus amigos en el horno de fuego, es que cuando el Señor los libera, el Señor no los saca inmediatamente del horno.
El Señor no se para en la puerta del horno, en un momento sopla y congela el horno y le dice, chicos, salgan rápido antes que se derrite el hielo. Algo que yo veo que hace el Señor es, no, el Señor entra con ellos. Y en medio del horno, ahora los hornos eran como estos, ¿ah? A la gente los arrojaban al horno. Ahora, lo que a mí me llama la atención es que el Señor entra a liberarlos a ellos, pero antes de liberarlos le dice, chicos, ¿y qué tal un paseíto aquí en este horno? Y vuelvo a decir algo. Yo me he dado cuenta de esto en mi vida. Pero yo sé que estoy cerca de salir de una prueba, de un momento de tribulación. ¿Sabes cuándo? Cuando yo puedo sentarme con mi prueba, con mi tribulación, con mi necesidad, con mi conflicto, con mi aflicción y hablarle cara a cara y decirle, ¿sabes qué? No te tengo miedo. Cuando eso ocurre, tú ya estás cerquita para empezar y entrar a un nuevo nivel, como dice aquí la Biblia, de reinado. Ahora, yo soy pastor ya un largo tiempo. ¿Y qué cosas no han pasado en el ministerio? ¿Qué cosas no han ocurrido? Ahora, yo le doy gracias a Dios de que siempre he estado enamorado del Señor Jesucristo. Pero el Señor también va perfeccionando su obra en mi vida. Y yo sé de que hay algunas cosas que han ocurrido y que han sido, sí, han sido quirúrgicamente permitidas para que yo tenga un entrenamiento acerca de cómo resistir, cómo sufrir. Porque el Señor lo que está queriendo hacer de mi persona, y creo que también de ti, es un buen soldado. Ahora, no caigas en el error del mundo que como que te prepara para no sufrir. Ahora, hemos hablado acerca de los diferentes términos en griego, pero cuando la Biblia dice el amor es sufrido, mira, hasta la primera descripción del amor es que el amor es sufrido. ¿Alguien sabía aquí que cuando ama se vuelve vulnerable? Si tú amas, tú tienes que estar dispuesto a sufrir. Es más, voy a decirte algo de repente un poco fuerte, pero no se puede amar sin sufrir. Y no vayas a decir, ay, este cholito, este es el más me pega, más te quiero. No estoy hablando de eso. Pero de lo que sí te estoy hablando es que si realmente hemos decidido tomar este camino del amor, escúchame esto, tú no debes tenerle miedo a sufrir. Ahora, esta lección, créeme, a pesar del tiempo que tengo pastoreando, todavía es nuevecita en mi corazón. Es nueva, está con un kilometraje poquitísimo, porque lo estoy teniendo en mi ser. Cuando de alguna manera el Señor me guió para escoger el título de la conferencia, yo estaba pensando en eso. Yo dije, Señor, tú hablas de que debemos de ser como soldados. Este pasaje me vino a mí, el Señor me habló a través de este pasaje de uno de los cultos que tuve en una iglesia en Lima. Y sabes una cosa, en ese momento me daba ganas de dejar un rato de hablar, sentarme y empezar a tomar notas de lo que yo mismo estaba diciendo. Porque usted sabe, el Espíritu Santo estaba hablando a través de mí. Pero en ese momento yo me di cuenta de algo. Y es como si el Señor dijera, hey, te estás despistando. Tú te estás enfocando demasiado en lo que te está pasando, en la aflicción, en todo. Mírame a mí. Y si me miras a mí, créeme, vas a disfrutar esa situación. Va a ser un día de lección, un día de aprendizaje, un día de entrenamiento. Y la ventaja de todo esto es que después de eso, en la secuencia está, tú vas a reinar. Entonces déjame decirte eso, no vas a reinar a menos que sufras. Ahora yo sé que suena fuerte, ay pastor, ¿qué estás predicando? No le tengas miedo al sufrimiento. Tenemos a un Dios maravilloso, a un Dios grande. ¿Alguno de ustedes ha leído el libro de Efesios? Alguno pensaría que el apóstol Pablo escribió Efesios en una playa ahí con arena blanca. Filemón estaba con una pluma grande.
Timoteo estaba al otro lado con otra pluma grande, ¿no? ¿Sí? ¿Me entiendes? Y de pronto el Señor llamaba, ¿no? Arquipo, tráeme mi piña helada. Y luego Pablo decía, oye, por favor, silencio, estoy escribiendo. Porque la verdad, cuando uno lee Efesios, daría la impresión que el apóstol Pablo está, pues, pero él escribió Efesios en una cárcel. Él fue acusado de sedición, que era el peor, la peor culpabilidad de una persona. Probablemente estaba en una celda, las celdas romanas eran pequeñas, tú no podías pararte. Está en lo más profundo, es oscuro, no sabes si es de día, no sabes si es de noche. De repente esto va a sonar fuerte, pero hasta su misma comida que le tiran se está mezclando con su excremento. Ahora, ¿cuántos creen aquí que esa situación es para volverse loco? Pero algunos están volviéndose locos con su recibo de luz. Estamos volviéndonos locos cuando viene de repente quién sabe la deuda o algo que yo tengo que pagar. Y en medio de esa situación no hay antibióticos, no hay nada, no hay limpieza, todo es húmedo, hay hongos ahí, las ratas están ahí rondándole, wow. Y en medio de eso él dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y empieza a escribir cosas, empieza a decir cosas. La verdad que cuando yo leo Efesios y considero un poco el contexto del apóstol Pablo, yo me avergüenzo. Incluso cuando el apóstol Pablo habla de sus aflicciones, fuertes aflicciones, apedreamientos. A veces un hermano no diezma y ya queremos desmayarnos ya. ¿Qué sería un apedreamiento? ¿Qué sería una situación complicada, terrible? En naufragios, en desvelos. Hay una lista tremenda en el libro de Corintios, segunda de Corintios, perdón. Hay una descripción de todas sus penalidades. Y cuando él resume todo, dice, pero estas penalidades no son nada. ¿Cómo no son nada? Apóstol Pablo, ¿no tienes fiebre? ¿Cómo puede decir no son nada? Es que él está enfocado en Jesucristo. Es que él está poniendo la mirada en Jesucristo. Y es que él sabe algo, escúchame, él como es soldado, no le tiene miedo al sufrimiento. Ahora, si lo que yo te estoy diciendo a ti es disfrute el sufrimiento, eso sería ser masoquista. Eso es un trastorno psiquiátrico. Pero lo que yo te estoy diciendo a ti es, no, tranquilo, porque la historia no acaba en el sufrimiento. De hecho, el capítulo siguiente es, reinarás con él. Ah, pastor, ahí en el cielo. No, aquí en la tierra. ¿Están entendiendo esto? Bueno, creo que me he extendido demasiado. Pero dice, si le negáramos, él también nos negará. Ahora, esta palabrita, este versículo está estratégicamente pegado. Pero dice, si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negáremos, él también nos negará. Ahora, esto de ninguna manera significa que usted va a perder su salvación o cosas como esa, por si acaso. ¿Sabes qué? Me sorprendió a mí al estar estudiando este pasaje, que esto de negarle es un pecado. ¿Y sabes cómo se llama ese pecado? El pecado de cobardía. Este pasaje está haciendo referencia a los cobardes. Dice, si tú eres cobarde, el día que el Señor venga, ¿cuántos saben que el Señor va a premiarnos cuando Él llegue? ¿Sabían ustedes eso? El Señor no va a definir si te vas al cielo o no cuando llegue. De hecho, tú te vas al cielo desde que pusiste tu fe en Jesucristo. Y si vamos más atrás, Él ya te había escogido para que seas su hijo. Pero lo que se va a determinar cuando el Señor venga son tus premios, tus recompensas, lo que el apóstol Pablo llama galardones. Pero el punto acá es que va a haber gente que cayó en el pecado de la cobardía, que lo negó,
Y que entonces el Señor mismo, y esto está, si no me equivoco, en 1 de Juan 2:28, ustedes pueden buscarlo después, pero allí la Escritura dice algo acerca de la venida del Señor Jesucristo. Y dice que va a haber gente que va a ser avergonzada, aún siendo creyente, está fulgurante, lleno de luz. Pero cuando venga el Señor, vamos a ver marchar a los verdaderos soldados de Jesucristo. Pero yo creo que va a haber una fila del batallón cobardes, que bueno, ¿qué importa? Pues así como por fuego han sido salvos, como dice 1 de Corintios. ¿Entiendes? Amén. Amén. No voy a extenderme más. Pero lo que yo sí termino diciendo esto es, yo la verdad cuando considero esto, ya como hijo de Dios empiezo a pensar y digo, qué tremendo lo que cantaba la iglesia. Cómo preparaban ellos sus corazones para llevar una vida cristiana de éxito, de bendición. Mi amado hermano, usted no le tiene que tener miedo a sufrir. Usted es una nueva criatura. Como lo dijo el pastor Kurt, él decía, vez tras vez, decía, tienes que ver el otro lado del río. Tienes que ver el otro lado del río. Tenemos que ver la recompensa, tenemos que ver el galardón. Y se está hablando acá de ser recompensados y galardonados, incluso no solamente en el cielo, sino aquí. Yo a veces pienso que la corona de vida no es una corona grande que te van a poner en el cielo y que dice vida. La corona de vida, hermano, es cuando uno aprende a vivir esta vida de una manera pacífica, en gracia, en gozo. Y cuando tú aprendes y te das cuenta que no le tenemos que tener miedo a sufrir, yo creo que entonces entramos a un plano de gozo tremendo. La misma palabra que habla del versículo que hemos estado chequeando, la misma palabra se repite en Romanos 12:12. Y en ese pasaje, ¿sabes qué dice? Dice, gozosos en la esperanza, y luego dice, y sufridos en la tribulación. Sufridos en la tribulación. Es como si el apóstol Pablo dijera, a mí me suena así, es como si dijera, disfrute el sufrimiento, siervo, porque ya viene tu recompensa. Disfrútalo, disfrútalo. Gloria a Dios. Hace unos años el Señor nos bendijo con un carro. Gloria a Dios. Hasta ahorita no conozco al pastor que me bendijo con ese carro. No sé quién es. Pero sabes una cosa, mucha gente se queja por el bus. Ya no lo soporto. Bus. Eso no va a hacer que venga el vehículo para ti. Quejarte, ¿no? ¿Tú crees que con tu queja, qué crees que es mesa de reclamos? El cielo tiene su libro de reclamos como los restaurantes, que dicho sea de paso nunca funciona. No es así. Lo que yo quiero que tú entiendas es que yo llegó un momento en el que sí es incómodo, sí es feo, pero yo me acomodaba. Me ponía de la mejor manera y decía, gracias Señor por esto que estoy aquí, por lo menos tengo cómo moverme. Sé que estoy estrecho y todo esto de repente es un poco fuerte, pero gracias Señor. Lo más importante es que tú estás aquí conmigo. Empezaba a agradecerle a Dios y hasta llegaba al punto en el que empezaba a disfrutar. Y si estaba pasando por una zona frígida y el vidrio se empañaba, hacía mis corazoncitos, todo. Ponía O y R ahí. Entonces, estoy feliz, tranquilo. Estoy sufriendo, sí, pero la verdad la estoy gozando también. Creyendo que cosa, que el Señor está viendo mi situación y que muy pronto, de hecho mi papá ya proveyó algo para que esa situación cambie. Y Él cambió. Entonces, hermano, tenemos que aprender a lidiar con el sufrimiento como buenos soldados de Jesucristo. No le tenga miedo a sufrir. ¿Qué voy a hacer cuando mi esposo se muera? Nada. Ese día traerá su propio fe. ¿Por qué te preocupas hoy día? ¿Qué voy a hacer si esto? Pensamos tantas cosas. ¿Y si hubiera? ¿Y si? Eso no dice un soldado de Jesucristo. Y si hay conflictos y si hay situaciones, claro que van a haber.
Quizás la antigua persona que tú eras era tímida, nerviosa, tensionada, ansiosa, pero esa persona ya no eres tú. Tú eres un soldado de Jesucristo. Amén. Especialista en sufrimiento. Especialista en sufrimiento. Créeme, a veces en conferencias hemos tenido pastores bien eticosos. ¿Qué? ¿Este es mi hospedaje? Se me dormido en cartón. Ha habido lugares en donde la verdad, ahora yo tampoco exijo que me traten de hotel 5 estrellas, nada, pues se pasaron de estrellas porque no había techo. Hemos comido unas cosas, nos han honrado, no nos han honrado, como dice Pablo, por buena fama, por mala fama. Hay ciudades donde está mi foto en el local de reunión de la fraternidad de pastores. Nunca me inviten. Y hasta ahorita no sé por qué, si soy un angelito. Pero somos especialistas en sufrimiento. Amén. ¿Cuántos quieren reinar aquí? ¿Cuántos quieren reinar en vida? ¿Cuántos hijos dice reinaremos en vida? Aquí y ahora. Entonces tiene que estar dispuesto a sufrir. Sufridos en la tribulación. Eso para mí suena como si te dijera, papá, disfrútalo, hijo, ya se acaba ese tiempo. Disfrútalo, hijito, disfrútalo. Ya viene algo mejor para ti. Que simplemente estoy tratando tu corazón. Simplemente estoy modulando las fibras más íntimas de tu ser para que tú me sirvas mejor. Lo siguiente que viene para ti es que tú reines. Pero si le escapas al sufrimiento, hermano, no vas a reinar. Y es por eso que la iglesia está andando por tantos problemas. Que el Señor bendiga su palabra.